¿Por qué les hago un video de que emprender es una buena opción y se me empezó a destapar la conciencia? Este video va complementado con el short que subí acerca de mi despido. Era aproximadamente el 2012, donde yo ya tenía inquietud para, más bien, estaba muy mal económicamente y me llegó como esa crisis para caer en cuenta, tener conciencia, empezar a carburar de que hay un mundo más allá de trabajar en una buena empresa. Esto sucedió ya por el 2012, les cuento. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo tenía muy mala racha económica, debía muchísimo, gastaba lo que no tenía, estaba mal económicamente. Ese fue el parteaguas de por qué empecé a contemplar el emprendimiento. Ahora, um, este video tiene la historia de cómo adopté esa confianza y si tú te sientes, más bien esa conciencia, perdón, y si tú te sientes identificado con eso o identificada, este video es para ti. Porque yo estaba pidiendo señales, yo estaba pidiendo ayuda inconscientemente para lograr un despertar, porque yo sabía que no era un futuro nada más el tener un trabajo seguro, yo sabía que había algo más. Pero esa fue la primera crisis y nunca me habían despedido de esa manera, la verdad. ¿Qué sucede en esa empresa? En primer lugar, debo de aceptar mi responsabilidad, debo de aceptar lo que yo hice primero. ¿Y qué hice? Pues mi actitud era de lo peor. Estaba muy enojada con la vida, estaba muy molesta, no estaba contenta con la empresa en la que trabajaba. Creo que hacían mal uso o mala praxis porque recibíamos dos ingresos, uno con mayor ingreso y otro con menor. Los que son de aquí de México a lo mejor me van a entender. Y yo tenía que registrar mis entradas, mi horario, pues, para que se me pagara. Y teníamos que mandarles comprobante con captura de pantalla de que habíamos registrado las horas, etcétera. Entonces, en esa empresa, pues, el corte era los viernes por la tarde, antes de la una, creo. Pues aquí su servidora envió la captura y todo lo que tenía que subir 5 minutos antes de la hora límite. Admito que yo me tardé, no fue la mejor estrategia porque la subí 5 minutos antes de la hora límite. Esa es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando no hago, bueno, según las tipas de esa empresa de recursos humanos, porque era lo que era el mentado outsourcing, me dijeron, no, no es cierto, mentira, yo subo todo lo que tenía que subir y así queda, ¿no? Pero en la quincena, cuando me llega incompleta. Entonces, no me llegan mi paga completa. Entonces yo hablo con estas tipas y les digo, ¿qué pasó aquí? Y ya me dicen, ellas sostuvieron su versión, no subiste la información a tiempo. Entonces yo me quedé así la subí 5 minutos antes de la hora límite y les mandé captura de pantalla, les enfaticé la hora en la que era la captura de pantalla y todo el show. Pues no la saqué de su versión y en esa quincena pues yo tenía que dar el pago de la tarjeta. Entonces no me alcanzaba lo que se me había depositado con el para el pago de la tarjeta. Entonces yo me estresé horrible porque me iba a atrasar, no me iba a quedar sin comer y fue un caos que no se lo deseo a nadie. Yo sé que varios me entienden esa desesperación que te llega cuando
no tienes dinero, cuando estás viviendo al límite y sale una situación y te parte en cachitos toda tu planeación. Entonces, me enojé con mi pareja desde entonces, no es cierto, no tenía pareja, descarten eso. Me, no, o sea, estaba loca yo porque de verdad me afectó muchísimo el que no se me diera mi paga completa por la versión de ellas. Entonces, así sucedió, tuve que pedir prestado, cosa que no me gustaba, quedé mal, eh, porque pues yo estaba teniendo una racha económica pésima, horrenda, debía dinero, pedía prestado, pagaba súper tarde, o sea, les digo, a mí me gusta hablar con responsabilidad, no lo estoy hablando como víctimas. Esa era la realidad del 2012 o 2013 creo que era, y esa empresa terminó corriéndome porque después de ese incidente, todos los viernes les subía la información a estas tipas y pues obviamente les tiraba sus... Entonces yo era muy déspota, muy condescendiente con las tipas, o sea, no aceptaba, en mi cabeza no aceptaba que alguien cometiera un error. Pero aquí lo grave no es eso, lo grave es que yo no tenía el dinero, yo estaba viviendo al límite, a la raya, al día a día, o sea, esa era mi realidad, que yo no quería ver en ese entonces porque estaba pues muy dañadita de mis emociones y así. Entonces, por esas actitudes me terminan despidiendo. Y así fue. Un martes a las 10 de la mañana me mandan llamar y yo así de, "Ay, ¿ahora qué quieren estas viejas?" Y pues me dicen, ¿sabes qué? Fíjense la historia que me vendieron, o sea, que me dijeron, lo cual se me hizo poquísimo profesional. Me dijeron, pues tenemos que hablar contigo porque tus métricas están muy bajas, eh, estás en low performance, tu calidad está del nabo, bla, 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 siendo que en la revisión del mes pasado mis números estaban al tope, o sea, estaban bien, no había ninguna falla. Yo había, en esa empresa trabajaba de noche. Yo había levantado ciertas métricas porque otros compañeros no hacían bien su trabajo y yo no dejaba que se me perdieran llamadas, etcétera, ¿no? Tickets, todo lo que me llegaba a mí por las noches, yo lo trabajaba, porque ese era el trabajo, simplemente. Era, si te llegaba algo, ticket, correo, llamada, lo que sea, lo atendías. Entonces mis métricas estaban bien, pero ellos me dijeron que no, que la empresa estaba pues muy decepcionada con mi performance y que pues muchas gracias por participar. Aquí está tu finiquito. No me acuerdo con cuánto me liquidaron, pero era una nada. Creo que era como si yo hubiera renunciado. Pero vuelvo a lo mismo. Aquí se vuelve a repetir ese patrón mío de que vivía al límite. Con lo que iban a liquidar, no me alcanzaba para nada. Para nada. Y yo no demandé porque yo sé que se tarda cierto tiempo aquí en México ese tipo de trámites y yo dije, pues ni modo, necesito el dinero. Y tenía cero conciencia de leyes, nada, nada, o sea, estaba tapadísima, tapadísima. Fue una crisis horrenda, horrenda la que tuve que pasar, pero tuve que pasar por esa crisis para que se me abriera la conciencia y no depender de un trabajo, pero sobre todo empezar a sanear mis finanzas. Y eso fue lo primero que hice cuando descubrí el mundo del emprendimiento, porque en el emprendimiento te dicen, haz tu presupuesto mensual, cuánto ganas versus lo que gastas. Entonces esa fue la realidad que no me empezó a gustar ver, les voy a ser honestos y honestas. No me gustó ver esa realidad porque empecé a ver que gastaba más de lo que ganaba y gastaba en tonterías.
en zapatos, jerseys, em, todavía empezaba el streaming, eh, estaba inscrita en no sé qué otras cosas, me gustaba comer fuera, gastaba en cafés, pues todo eso, todo ese gasto hormiga que me mermaba mis finanzas, o sea, todo eso, servicios, celulares de marca, de esos que pagaba a 36 meses por las promociones, no, o sea, era un, un caos yo. Entonces, eso fue, gracias a esa crisis, porque ahora lo veo así, gracias a esa crisis, yo empecé a sanear mis finanzas y empecé a recortar gastos. No me gustó empezar a vivir la vida que tenía que vivir para darme cuenta de que, pues, mija, estabas gastando como millonaria y estabas percibiendo como, pues, un salario mínimo. Entonces, esa es la razón detrás del short que subí. Aquí me extiendo para explicar, dar un contexto de cuál fue mi responsabilidad, no victimizarme, no culpar a otros. Era algo que yo tenía que pasar para darme cuenta en dónde la estaba regando. Así de fácil. Así de fácil, y agradezco de veras esa experiencia porque así empecé a sanar. ¿Cómo empecé a sanar mis finanzas? Mediante adquiridos cursos fíjense, primero fue uno del valor de tu dinero, creo, donde te enseñaban a hacer presupuestos, a vivir a tus capacidades, el ingreso mensual que percibía versus lo que gastaba, cómo reestructurar deudas, porque repito, estaba endeudada hasta acá de tarjetas, debía como 80,000 pesos, así de fácil. Debía 80,000 pesos o más, y provenían de dos tarjetas de crédito, dos préstamos bancarios, y creo que ya. Y sí, 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 creo que ya. Pero la cuestión es que estaba endeudada. Yo no veía escapatoria, yo no veía cuándo se iba a terminar esas. No, espérense, y aparte otras dos de departamentales. Ay, no, de veras, estaba, o sea, y puras cosas que les digo que no necesitaba. Gadgets, tecnología, o sea, no. Y al empezar a reestructurar la deuda, empezar a encontrar financiamiento, todo esto, donde me reducían la deuda, el tiempo, el porcentaje de interés, o sea, fue una bendición, porque se los juro, yo no sabía cómo hacer un presupuesto, se los juro, por lo que crean, no sabía cómo hacer un presupuesto. No tenía la conciencia de que tenía que gastar acorde a mis ingresos, no tenía conciencia, sí, nada, estaba ciega, ciega absolutamente en finanzas. Entonces, gracias a esa experiencia, pude, pude mejorar y sanar esas finanzas. Ahorita ya mi conciencia es diferente, porque a veces tiendo a irme a los extremos porque sí lo hice cuando debía, pues mi enfoque era pagar la deuda. Pero empecé con la bola de nieve. Sí, es la bola de nieve, la que pagas la deuda menor y luego te vas con la que sigue, la que sigue, la que sigue, pues sin importar lo que conllevaba los intereses, la verdad. Pero al reestructurar la deuda, fíjense, encontré una entidad financiera que me prestó para pagar las dos tarjetas y un préstamo, y esa deuda se hizo más chica con mensualidades y con menor porcentaje de interés. Entonces, así fue como empecé a pagar mis deudas, y las departamentales también las reestructuré. Así de que te puedo dar tanto al mes. No, ¿qué sabe qué? Pues no, nada más puedo darte tanto al mes. Y así fue como empecé a reestructurar las deudas, empecé a pagar una. Cuando pagué la primera, sentí una euforia, como si me hubiera ganado la lotería, no sé.
un agradecimiento, porque también eso se me enseñó, el agradecer, el pagar las deudas, el tener para así. Mis trabajos seguían deplorables, o sea, no pasaba de los 12,000 pesos al mes, así, en trabajos. Entonces todo este crecimiento fue un proceso doloroso que tuve que afrontar para, pues, de esa manera, les contaba, primero fue ese curso para saber tener mi presupuesto y saber qué gastos contemplar. Y el segundo fue de emprendimiento, vendedor X, algo así se llamaba, porque ya no está. Y ahí descubrí el mundo de emprendedores, el mundo de negocios, los dueños de empresas. Yo me sentía súper rara porque pues yo era una empleada, la verdad. Yo no sabía en qué emprender. Tenía como tres opciones de emprendimiento, o sea, totalmente perdida. Entonces yo dije, no, pues ¿cómo empiezo? Y me quería partir en los tres emprendimientos, cosa que no es una buena estrategia. Gracias a los demás cursos que he tomado, pues me quedé con uno. Y con uno, y de ese no me sacas porque es el que yo creo, el que tengo fe, el que me gusta, el que se me ha dado, en el que sí vendo, etcétera. Y estoy creciendo en ese emprendimiento. Así es que eso se los diré más adelante porque esto, pues es una historia, es un camino recorrido que he tenido con éxito, porque ahorita les digo, ya mis finanzas están, no debo nada, no tengo tarjetas de crédito. En cuanto empecé a pagar todo, cero crédito, cero. Empecé a juntar mi dinero, a emprender para tener el dinero en efectivo y pagar en efectivo al instante. Ahorita yo no, yo, Susi, no tengo tarjetas de crédito por mi mala praxis de mi pasado. Entonces, esa es la razón. Pero yo sé que ya con estos cursos que he tomado, sé que hay deuda buena, que puedes manejar el dinero del banco y así para tu beneficio. Pero como yo no, o sea, de verdad me siento como una adicta, como yo no tuve una buena experiencia y fui adicta a las compras, dije, no, tú no tienes que agarrar una tarjeta de crédito porque no sabes aún administrarla. Entonces, no, Susi, no. Y hasta aquí les voy a dejar esta experiencia. Voy a estar subiendo más contenido. Si te interesa, si te gustó este storytelling, házmelo saber, comparte, interactúa conmigo, porque estoy buscando comunidad para tener temas afines. Y pues nada, los dejo. Muchas gracias si llegaste hasta acá. Dímelo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto todo el video y pues que tengan una buena vida.